Bien, vamos a intentar resolver un problema completo de programación lineal. No voy a descubrir todavía el enunciado, recordemos detalles. Primera fase. En la primera radiografía nos vamos a ir a la pregunta del problema. Vamos a analizarlo detenidamente y vamos a hallar la llamada función objetivo. Esa va a ser la primera fase en el análisis del problema. Cuando tengamos la función objetivo, vamos a decir que la segunda radiografía es hallar las restricciones con el resto de datos. Empezamos el razonamiento. Tened a la vista el enunciado del problema, extraordinariamente sencillo. Mirad. Paráis el vídeo, leéis con detenimiento y la parte esencial me la va a dar la pregunta. Me dice: ¿cuántos kilogramos de naranjas de cada tipo deberá comprar para obtener beneficio máximo? Es decir, evidentemente, los datos fundamentales del problema, si quiero saber el beneficio máximo que va a obtener ese comerciante, es sentido común. Tenemos naranjas del tipo A. Las compra a 0,5 euros. Naranjas del tipo B las va a comprar a 0,8 euros. Y más datos esenciales, por cierto, lleva un acento, va a vender el kilo del tipo A a 0,58 euros, vende las naranjas del tipo B a 0,9 euros. Esos son los datos esenciales para hallar el beneficio del comerciante. Me voy a pasar los datos. En ese primer análisis a radiografía, extraordinariamente sencillo. Naranjas del tipo A, no sabemos cuántas. Evidentemente, vamos a llamar X al número de naranjas del tipo A. Naranjas del tipo B que va a comprar. No sabemos, lo llamo Y. Otros dos datos esenciales de las naranjas del tipo A: compra a 0,5, vende a 0,58. Evitemos hacernos daño. El beneficio en cada naranja del tipo A, 0,58 menos 0,5. Va a ganar 0,08 euros por naranja. Beneficio cuando venda las naranjas del tipo B. Porque vuelvo a repetir, me voy a centrar solamente en la función que me da el beneficio. Esa va a ser la función objetivo. Y el sentido común me dice que analice estos datos. Si las naranjas del tipo B, que va a comprar y kilogramos, las compra a 0,8 y las va a vender a 0,9, mediante una complejísima resta llegamos a la conclusión de que gana 0,1 euros por kilogramo. En este momento, obtener la función que va a dar el beneficio a ese comerciante, extraordinariamente sencillo: 0,08 multiplicado por el número de kilos que vende de esas naranjas, más 0,1 por el número de kilos que va a vender de las naranjas del tipo B. Expresión matemática muy sencilla de obtener, denominada función objetivo. Primera radiografía o análisis, hemos localizado la función objetivo. Seguimos con nuestro problemilla. Resto de los datos. Los voy a analizar. Me dicen que el pobre hombre solo lleva 500 euros. Me dicen que la furgoneta no da para más, 700 kilogramos. Y no hay más datos. En la segunda análisis o radiografía nos vamos a encontrar con la siguiente situación. Vamos a por las restricciones. Recuerda, lleva 500 euros y solo puede cargar 700 kilos. Y recuerda que puede haber restricciones ocultas. Recordemos que el número de naranjas que compraba del tipo A eran X. Es evidente que el número de naranjas tiene que ser mayor o igual que 0. No puede ir a comprar menos 33 naranjas porque se van a descojonar. Vamos a ver la variable Y. Número de naranjas que compra del tipo B.
Pues el número de naranjas que va a comprar tiene que ser mayor o igual que 0. Dos restricciones que están ocultas. No me las da el dato del problema. Pero hay más restricciones. Si lleva 500 euros, quiere decir compra X kilos de la naranja A. Cada una le cuesta 0,5. Luego, en las naranjas del tipo A se va a gastar 0,5 euros que cuesta cada kilo multiplicado por X. Cuando compre las del tipo B, que compra Y kilogramos, se va a gastar 0,8 multiplicado por Y. Eso es lo que va a pagar comprando las naranjas. Como lleva 500 euros, eso tiene que ser menor o igual que 500. Y hay otro dato que interpretamos de esta forma. Si la furgonetilla solo da para 700 kilogramos, X más Y, número de kilogramos de la naranja A más número de kilogramos de la naranja B, menor o igual que 700. La función objetivo va a estar sometida a 4 restricciones. Y si alguien es medianamente listo, ordenaríamos de esta forma. Primera restricción, recordemos, tiene que comprar un número de kilogramos mayor o igual que 0, de la naranja A. Tiene que comprar un número de kilogramos de la naranja B mayor o igual que 0. Siguiente restricción, la suma de los kilos que compra porque la furgoneta no da para más, surge esa restricción y atención, para que resulte más sencillo trabajar con la restricción, voy a multiplicar por 10 todos los términos de la expresión. Vamos a trabajar con 5x más 8y menor o igual que 5.000. Segunda radiografía, objetivo conseguido. Es decir, en este momento tenemos la función objetivo, tenemos las restricciones, primera fase del problema. Pasamos a la segunda fase, desaparecen las dos láminas que hemos estado analizando, nos encontramos con la siguiente situación. Segunda fase del problema, vamos a optimizar y vamos a recordar. Para optimizar, tengo localizada la función. Debo maximizar, porque me están diciendo que ese comerciante, aunque parezca increíble, quiere ganar lo máximo posible. Luego, para optimizar en este caso, tenemos que maximizar. Tenemos que localizar el máximo, que toma esta función sometida a esas restricciones. Para optimizar, siempre el mismo razonamiento. Vamos a hallar la región factible. Tomamos la primera restricción, recta de la que procede, x igual a 0. Todos sabemos que el eje Y, todos sus puntos la x vale 0. Esta sería la restricción R1. El eje Y, como tiene que ser la x mayor o igual que 0, rayaríamos toda la parte derecha. Restricción R2. La recta de la que procede y igual a 0. Todos sabemos que el eje X, en cualquiera de los puntos la Y vale 0. Como la Y tiene que ser mayor o igual que 0, rayamos la parte de arriba. Tercera restricción. X más Y menor o igual que 700. La recta de la que procede va a ser esta recta. Por cierto, alguien puede estar pensando, ¿por qué este eje de coordenadas está dividido y graduado de esta forma? Esto es, pues, un poco de sentido común y experiencia. Mirad, cuando yo he analizado las restricciones, en esta, por ejemplo, he visto que ha aparecido el número 700. Y, ya hemos dicho alguna vez, suele ser útil saber dónde cada una de las rectas que representa la restricción corta los ejes. Si yo analizo esta expresión, cuya recta es la que aparece en azul, esta recta va a cortar al eje Y cuando la x vale 0. Y si la x vale 0, la y tiene que valer 700. Es decir, como va a cortar a los ejes
En el valor 700 he de suponer, analizando también la cuarta restricción, que es procedente esa graduación, de 0 a 1000, 200, 400, 600, 800 y 1000. Pasamos a la restricción R3, vamos a representar. Hemos dicho que corta el eje X donde la Y vale 0. Si la Y vale 0, la X vale 700. Para 0, valor 700. Invertimos. Para ver dónde corta el eje X, hago que Y valga 0. La X 700. 600, 800, en ese punto, perdonad, porque en el caso de antes, el 700 está en la mitad de esos valores. Repito, sería ese el punto y este es el otro punto. Si alguien tiene dificultad con este método, tabla de valores. Por ejemplo, decís para X 200, pues la Y vale 500. Para 200, 500. Para 400, la Y 300. Para 400, hasta la mitad, 300. A gusto de cada uno. Unimos los puntos y vamos a obtener concretamente esta recta. Más o menos obtendría esta recta, correspondiente a la restricción R3. Para ver qué parte rayamos, vamos a dar un valor. Por ejemplo, el 0, 0. Me lo llevo a la inecuación. 0 más 0 es 0. El 0 sí es menor o igual que el 700. Este punto satisface la inecuación, rayamos la parte de abajo. Nos vamos con la cuarta restricción. Mismo razonamiento. Podría hacerlo viendo dónde cortan a los ejes. Por ejemplo, si la X vale 0, 5 por 0 es 0, la Y tiene que valer 5000 entre 8. Efectuaríamos la operación, hallamos el corte. Si la Y vale 0, la X tiene que valer 5000 entre 5. Efectuamos la operación y hallamos el corte. Es decir, la representación de la recta de la que procede esa inecuación, utilizad el método que os dé la gana. Otro método, voy a dar por ejemplo a X el valor 400, 5 por 400, 2000. Esto tiene que valer 3000. Divido, hallo un punto. Doy otro valor a X, hallo más puntos. Resumiendo, ya os garantizo que esta va a ser la recta correspondiente a esa restricción. Vamos a llamar R4. Motivo, mirad este punto. Es el punto X1000 y 0. Para X1000, 5 por 1000 es 5000, la Y tiene que valer 0. Corta el eje en ese punto. Y, de la misma forma, podéis hallar dónde corta el eje Y, haciendo que la X tome el valor 0, os va a dar 625. ¿Qué parte deberemos rayar de la restricción R4? Voy a tomar el mismo valor, me lo llevo a la inecuación, 5 por 0 es 0, más 8 por 0 es 0, el 0 sí es menor o igual que 5000. Rayamos la parte de abajo. Yo no lo he rayado para evitar que el dibujo se líe mucho. El resultado de la región factible, ya os adelanto que va a ser esta zona que estoy rayando. De las 4 partes rayadas, de las 4 restricciones, esta es común a todas las restricciones. Tenemos la región factible. Segunda fase, extraordinariamente importante, vamos a marcar los vértices de la región factible. Se trata de esos 3 puntos. Vamos a nombrarlos. Vértice 1, vértice 2, vértice 3 y exactamente ese, vértice 4. Teorema de la programación lineal. Hemos obtenido una región factible acotada. Si esta función objetivo tiene máximo o mínimo, sujeta a esas restricciones, ese máximo o mínimo va a estar en uno de los vértices de la región factible. A partir de ese razonamiento, 2 caminos para seguir. Recordad, podríamos hacerlo gráficamente o podríamos hacerlo analíticamente.
El método gráfico nos va a dar problemas, mirad por qué. Para el método gráfico necesito un vector director. Menos BA, menos 0,1, 0,08. Representar este vector en estos ejes que están graduados de 200, 400, 600 es imposible, microscópico. Podría andar multiplicando por números para ajustar las componentes a estos valores. Podríamos complicarnos la vida. Es decir, no es el típico ejemplo en el que las líneas de nivel sean de mucha ayuda. Si alguien, mediante el producto de estas componentes por un numerito, consigue un vector de fácil representación, representáis el vector y obtenéis las líneas de nivel. Pero repito, no es un buen ejemplo. Cuando tengáis experiencia lo vais a entender por qué. Mirad, hay dos motivos. ¿Por qué no es bueno aquí el método gráfico? Primero, porque tengo que hallar vectores linealmente dependientes que tengan la misma dirección y componentes proporcionales. Puedo conseguirlo o tardar. Segundo problema más importante, mirad, si veis que dos o más restricciones, las rectas representadas son casi coincidentes o paralelas, es muy peligroso. Porque si al dibujar las líneas de nivel, las que pasan por esos dos vértices van a ser casi paralelas. Y si nos desviamos ligeramente, vamos a hacerlo mal. No es buen método gráfico cuando las restricciones están las rectas muy próximas. Consiguientemente, vamos a optar en este caso por el método analítico. Es decir, vamos a hallar los cuatro vértices de esa región factible. Vértice 1, sencillísimo. Lo forma la restricción R1 con esta, que era la R2. Si formo un sistema con R1 y R2, estaría resuelto. Vértice V2, restricción R2, con esta restricción que es R3. Vamos con el vértice 3. Lo forman esas dos restricciones, la R3 con la R4. Y el vértice V4 lo forma esta restricción que es la R4 y esta restricción que es la R1. Es decir, para hallar el valor de los vértices de la región factible analíticamente, formamos un sistema con ese par de restricciones en cada caso, resolvemos y hallaríamos el vértice. Para no prolongar indefinidamente el ejercicio, ya os adelanto que va a estar en esa posición. Es decir, si yo tomo las restricciones en este caso, R3 y R4, vamos a recordar las restricciones, x más y igual a 700, y segunda restricción, la R4, 5x más 8y igual a 5000. Formo un sistema con esas dos ecuaciones. Os molestéis en resolverlo, ya os adelanto que va a tomar la x, concretamente el valor 200, la y va a tomar el valor 500. Como tendréis previsto hoy estar con la familia, novia, novio o amigos, voy a saltar pasos porque de lo contrario estaríamos todo el día con el ejercicio. Coordenadas del vértice V3, la x200 y la y500. Sustituyo los valores en la función objetivo, 0,08 multiplicado por 200 más 0,1 multiplicado por el número de naranjas de la clase B, que era 500, opero la expresión, el pobre comerciante va a obtener un beneficio máximo de 66 euros y lo va a conseguir si compra y vende 200 kilos de naranjas de la clase A, 500 kilos de naranja, en este caso de la clase B. Resumen al contenido del ejercicio. La programación lineal, si los conceptos inecuación, región factible, etcétera, etcétera, se tienen claros, no es difícil. La mayor dificultad es interpretar el enunciado.
capítulos inmensos del Quijote que a veces son indigeribles. Llevemos siempre el mismo orden. Primera fase, hallamos la denominada función objetivo. Me voy a la pregunta del problema, analizo la pregunta y saco los datos necesarios para la función objetivo. Segunda radiografía en esa primera fase. Ya tengo la función objetivo con el resto de los datos. Hallo las restricciones y no nos olvidemos que suele haber dos restricciones ocultas. En este caso x mayor o igual que 0 y mayor o igual que 0. Ya tenemos la primera fase. Tengo la función objetivo, en este caso era esta, y tengo las restricciones. Segunda parte del problema, vamos a optimizar esa función objetivo. Podemos maximizar o minimizar. Aquí me piden que haya el máximo. Siempre el mismo procedimiento. Región factible. Represento las inecuaciones. Una vez representada la región factible, marcamos los vértices. Teorema de la programación. Si una función objetivo tiene máximo o mínimo, y este es único, está en los vértices de la región factible. A partir de ese razonamiento, dos caminos. Me puede ayudar de las líneas de nivel, no siempre es buen método. En este caso no es bueno. O podemos hacerlo analíticamente, mediante sistemas. Puedo hallar los distintos vértices, sustituyo los vértices en la función objetivo y donde obtenga el mayor resultado máximo de la función. Ejercicio resuelto.